una semana más a nuestro espacio Dietética y Nutrición con el doctor González, con el que nos encontramos, por supuesto, una semana más. Y bueno, como siempre, vamos a compartir con ustedes y con él, por supuesto, las enseñanzas que él pueda hacernos sobre estas cuestiones tan importantes para la vida normal y la vida de tantas personas como es el que se mantengan en un buen estado de salud y sobre todo en un peso lo más ideal posible, porque eso contribuye, por supuesto, a que ese estado de salud sea lo más alto posible, según el doctor González nos ha explicado ya en muchas ocasiones. Vamos a darle a él la bienvenida antes que nada. Doctor González, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, bebé, encantado de saludarte. Y vamos a darle también la bienvenida a la persona que nos acompaña hoy, que es Noelia Pacheco, que es en este caso una paciente del doctor González, que como podemos comprobar por su aspecto físico, debe estar ya en su peso ideal. Sí, bienvenida. buenas noches, gracias. Bueno, pues a ambos agradecerles que estén con nosotros, a ustedes también que nos acompañen a través del sistema de televisión en el que estamos todos inmersos. Y bueno, vamos a recordar que el doctor González lleva ya 20 años metido en el tema de la dietética y la nutrición. Es doctor en medicina, como ya saben todos ustedes, miembro de la SEDO, de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Es también médico especialista en lo que es la medicina de la educación física y el deporte. Y bueno, por su consulta han pasado ya innumerables pacientes que pueden cantar victoria porque han conseguido ese objetivo de mantenerse perfectamente después de mucho tiempo en un estado óptimo, en este caso de peso. Doctor González, una semana más aquí intentando, en este caso, transmitir esas bonitas enseñanzas, pienso yo, a todas las personas que nos ven, tanto aquellas que a lo mejor tienen un peso a lo mejor excesivo y otras que no lo tienen tan excesivo, pero sí están por encima a lo mejor de ese peso que podríamos denominar como peso ideal, doctor González. Efectivamente, es que no, afortunadamente, no todo el mundo tiene que ir a la consulta a perder 50 kilos, 60 kilos, 70 o 80 kilos. Ajá. Hay pacientes en mi consulta que van, todos los tipos de pacientes, hay incluso gente que va a perder 4 kilos, hay gente que necesita perder 10 kilos, depende pues, del peso que le sobre, incluso aunque le llame la atención, algunos pacientes incluso han venido una sola vez a mi consulta porque quieren aprender cómo se hace una dieta equilibrada, cómo se hace una dieta para comer bien, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre recordamos que cuando el paciente aprende a comer y cambia sus hábitos, siempre mejora su estado de salud, ¿vale? Yo siempre transmito que cuando a un paciente le quitamos los kilos, la salud va a mejorar tanto física y psicológicamente y se puede, según dicen los expertos a nivel mundial, también se pueden prevenir el tema de las enfermedades cardiovasculares. Es decir, tan sencillo es lo siguiente, Pepe, si a una persona tú le quitas en la consulta 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, pues hay que pensar que esa persona le has quitado un saco con 30, 40 o 50 kilos. Entonces, evidentemente, su cuerpo va a estar mucho mejor, porque ese exceso de peso era malo para el corazón, era malo para el pulmón, era malo para la rodilla, era malo para todo. Pero también hay una parte que se ve menos, pero también es muy mala, que es el aspecto psicológico del paciente. Porque cuando un paciente tiene una obesidad, sobre todo considerable, o baja la autoestima, tiene riesgo de depresión, de ansiedad, porque no se encuentra bien con ese exceso de peso. Doctor, le hemos escuchado muchas veces decir aquí en el programa que usted consigue todo esto a base de dieta, que no tiene, digamos, o no utiliza ningún tipo de plantas, pastillas, ni métodos, en este caso un poco rocambolesco, que algunas estamos acostumbrados a ver a través de la televisión, sino es única y exclusivamente con dieta. Pero, ¿qué es lo que persigue o qué objetivo, en definitiva, tiene ese tipo de dietas que usted le pone a sus pacientes, doctor? Bueno, yo utilizo, Pepe, tú lo bien has dicho, la dieta. En principio, una dieta que el paciente coma de todo, ¿no? Y lo que intento es que el paciente aprenda a comer y que cambie los hábitos. Y, por supuesto, uno de cambiar sus hábitos, evidentemente que se mueva un poco más, que evite el sedentarismo, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de dieta le ponemos al paciente? Pues evidentemente la dieta debe cumplir una serie de criterios, ¿no? Si no, al paciente no le podemos quitar los kilos. En primer lugar, debe ser una dieta hipocalórica, para que fomente la pérdida de peso. Es decir, debe ser una dieta que aporte menos calorías que las calorías que el individuo necesita para mantener su peso. O dicho de otra manera, que provoque un balance energético negativo para que el organismo tenga que gastar su principal depósito de energía, que es la grasa. En segundo lugar, debe ser una dieta aceptada por el paciente. Es decir, que el paciente lo acepte, si no el paciente no hace la dieta, evidentemente. ¿Qué dieta será mejor? Pues la que el paciente haga, indudablemente, ¿no? Es decir, hay que hacer una dieta adaptada al paciente en función de varias cositas, según los gustos del paciente, según el nivel económico del paciente, en qué trabaja el paciente, una dieta sencilla de llevar. Y después, el tercer punto es muy importante, que debe ser una dieta
nutricionalmente adecuada, es decir, que tenga todos los principios inmediatos, principios o nutrientes energéticos, como es, por ejemplo, las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y también los no energéticos, pero también muy importantes para la salud, que son las vitaminas y los minerales, la fibra y el agua. Y, por supuesto, en sus cantidades adecuadas. ¿Qué hacemos con ello? Pues, por ejemplo, en el caso de las proteínas, ya sabéis que las proteínas son sustancias imprescindibles para la vida. ¿Por qué? Porque las proteínas nos hacen falta, nuestro organismo va renovando diariamente millones de células y para eso hace falta las proteínas. Las proteínas hace falta para el crecimiento, hace falta para la renovación celular, hace falta para nuestro crecimiento. Entonces no nos pueden faltar, ¿no? ¿Qué cantidad de proteínas le ponemos a un paciente cuando hacemos una dieta? Debemos de ponerle aproximadamente para perder peso, pues 1 gramo de proteína por kilogramo peso y día. Intentamos calcularla. Y después hay una circunstancia en que se pone un poquito más, pero no solamente para perder peso, sino para comer bien. ¿Quién necesita un poco más de proteína? Lo digo desde el punto de vista anecdótico. Pues los niños, los adolescentes, las mujeres gestantes y la persona que haga una actividad física muy intensa. La persona hay que ponerle 1,5 gramos de proteína por kilogramo peso día, de 1,5 a 2, ¿vale? Ajá. Bien. ¿Qué pasa con las dietas proteicas, con las proteínas? Pues las proteínas, las dietas hipocalóricas y hiperproteicas, pues se llevan normalmente muy bien. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen un alto poder saciante y una disminución de rendimiento energético. Es decir, es el nutriente que necesita más calorías para su utilización y metabolismo, ¿vale? Entonces, las proteínas que nosotros recomendamos a los pacientes para perder peso, pues son proteínas que encontramos en los alimentos que tengan menos grasa. Por ejemplo, en las carnes, por las carnes blancas, las carnes, por ejemplo, las carnes de ave, o la carne del pollo, o el pavo, incluso el conejo, carne blanca. El pescado, mejor un pescado blanco. Los lácteos, que sean lácteos descremados para que no tengan grasa, y las legumbres. Porque también es bueno poner proteínas de origen animal y de origen vegetal, ¿no? Tanto es así que yo acabo de decir que las proteínas tienen un alto poder saciante que los expertos dicen a nivel mundial que sacian lo mismo 400 gramos de proteína, sacian lo mismo 400 calorías en forma de proteína que 600 en forma de azúcares que 800 en forma de grasa. Eso serían las proteínas. Los carbohidratos tampoco pueden faltar en una dieta. Yo no entiendo cómo cualquier persona hace una dieta y le quitan todos los carbohidratos. Eso no se pueden quitar. ¿Por qué? Porque es el principal combustible del cuerpo. Los carbohidratos, tenéis que saber que si hacemos una dieta equilibrada, el paciente debe tomar aproximadamente un 50% de su poder calórico en forma de carbohidratos. Claro, los carbohidratos tienen dos tipos de hidratos de carbono, los de absorción rápida y absorción lenta. Los de absorción rápida, pues lo encontramos, por ejemplo, en la glucosa, el azúcar de la fruta o fructosa, o la lactosa, que es el azúcar de la leche. Y después los de absorción compleja o absorción lenta, lo encontramos, por ejemplo, en las verduras, en las hortalizas, en el arroz, las pastas, la legumbre y las patatas. Nosotros, cuando elaboramos una dieta para un paciente para quitarle los kilos, hay que intentar aumentar los hidratos de carbono de absorción lenta, ricos en fibra y almidones. La grasa tampoco pueden faltar en una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada puede tener un 30% de grasa. Claro, para que la gente no se confunda, hay 3 tipos de grasa. La grasa monoinsaturada, que se dan en el aceite de oliva, la grasa poliinsaturada, que vamos a encontrar en los pescados, especialmente pescados azules, los famosos omega 3, y por supuesto la grasa saturada, que no se va a abusar de ella. De todas maneras, cuando a un paciente le hacemos una dieta para perder peso, yo personalmente quiero que esa grasa no sea más del 20 o el 25% del poder calórico de la dieta, entre un 20 o un 25%, y siempre a favor del aceite de oliva. Dicho de otra manera, es que el aceite de oliva es la mejor grasa que hay en el mundo, vamos, para que quede bien claro. Entonces hemos hablado de las proteínas, los carbohidratos y la grasa. Los micronutrientes deben cubrir las recomendaciones actuales y tenéis que saber que cuando una dieta tiene menos de 1000 o 1200 calorías, esa dieta puede ser deficitaria en algunas vitaminas como es la niacina y la tiamina, y también en algunos minerales como es el hierro y el calcio. Por tanto, a esas personas hay que ponerle un complejo vitamínico y de minerales. El agua tampoco puede faltar en la dieta, hay que tomarse como mínimo 2 litros de agua al día. El alcohol, cuanto menos mejor. Ya sabéis que el alcohol va a producir 7 calorías por gramo. Además, a producir lo que nosotros denominamos las calorías vacías. Y tenéis que saber que el alcohol puede producir una desviación de la grasa dietética de la oxidación al almacenamiento. Y esto se ve mucho mejor en el bebedor social o de fin de semana. Deciros que, ya que hemos hablado de las calorías que nos aporta el alcohol, que sepáis que las calorías que nos va a aportar, por ejemplo, las proteínas son 4 calorías por gramo, los carbohidratos también 4 calorías por gramo y la grasa aporta 9.
Todo esto del bebedor del fin de semana, ¿cómo hay que entenderlo? ¿Que es peor beber, digamos, un fin de semana que durante todos los días? ¿O no, que lo va a notar, no es mejor. Vale. Evidentemente, cuanto menos alcohol, mejor. Cuanto menos, mejor. Y no se confunda la audiencia, vamos. Claro. Las calorías del alcohol van a depender, ya que me has preguntado eso, Pepe, van a depender de los grados de alcohol y, por supuesto, de los grados de azúcar. Claro. ¿Vale? Porque muchas veces las bebidas, por ejemplo, que se toman algunas personas son bebidas donde se mezcla el azúcar y el alcohol. Efectivamente. Es una típico Cuba Libre, ¿no? Sí, es una bomba explosiva, vamos. O sea que totalmente... Hombre, no es que una persona no se pueda tomar una copa en un fin de semana, porque tampoco podemos ser excesivamente exigentes. Yo le llamo eso una canita gastronómica al aire, como yo digo, ¿no? Ajá. Entonces, un paciente que tú le tienes que quitar los kilos debe ser una cosa a largo plazo. Pues entonces el fin de semana que se tome la persona una copita o evidentemente un alimento que le gusta y no lo pone semana, un trocito de chocolate, pues tampoco pasa nada. Tampoco hay que ser excesivamente exigente, vamos. Entiendo por esto que nos está diciendo también, doctor, con respecto a la dieta, que no valdría lo mismo la dieta para una persona que para otra. O sea, por ejemplo, si usted le hace la dieta a X, a una persona determinada, pues posiblemente a lo mejor esa dieta no vale para su marido, ¿no? Por ejemplo, si se lo está haciendo... Hombre, la dieta debe ser, Pepe, efectivamente muy personalizada, ¿no? Porque va a depender del peso que tenga la persona. No es lo mismo una persona que esté en normopeso que una persona que tenga una obesidad mórbida. No es lo mismo una persona que no haga ninguna actividad física que una persona que haga mucha actividad física. No es lo mismo una dieta para un adolescente, que algún día también hablaremos, que una dieta de un adulto. Por eso yo decía el otro día en el programa anterior que evidentemente todo el mundo para adelgazar debe ir a un médico, sin duda. Tan sencillo es como el que arregla el coche que ir al mecánico y un problema es lo que ir al médico. Y hemos dicho siempre que la obesidad es una enfermedad crónica y metabólica. Entonces el médico es el profesional experto en salud que siempre nos va a orientar de una forma eficaz y saludable. Eso que quede bien claro. Pero después hay casos concretos, personas más vulnerables todavía, que son, por ejemplo, los adolescentes, los niños o las personas mayores, que ya eso ya es por narices, vamos. Es un adolescente que no se le ocurra a ella que le ponga dieta con una herbostería porque no me parece oportuno, porque ese niño tiene que estar bien controlado, sigue creciendo y tiene una dieta muy, muy concreta. En resumen, que por ejemplo, esto que alguna vez que he escuchado, por ejemplo, pues mira, mi hija o mi padre o mi abuelo está haciendo una dieta, pásamela que yo la voy a hacer igual. Eso sería un auténtico error. Eso es un error, primero porque lo que le puede ir bien a uno puede ser mal a otro. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, mira, esto es tan sencillo, se me ha ocurrido una respuesta para que todo el mundo lo va a entender. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que llega a mi consulta, que ya hablaremos en su momento, de la obesidad mórbida, que será el próximo programa que me interesa mucho, pues la obesidad mórbida no es lo mismo que a mí me llegue un paciente que tenga, por ejemplo, que vienen a mi consulta, que por eso me dedico yo al tema del sobrepeso y la obesidad, por ejemplo, con 182 kilos, con una obesidad de cuarto grado, no mórbida, sino ya extrema. No es lo mismo si, por ejemplo, es un varón que nunca ha estado y que esa persona, yo le hago unas preguntas, que ya veremos cómo se hace eso, y comía unas 4 o 5 micronías, hay personas que las tomen, pues esa persona, evidentemente, para mí, hacer una dieta a esa persona es distinta, por ejemplo, a una obesidad mórbida de una mujer, por ejemplo, que su gasto calórico no es mayor de 1.300 o 1.500 calorías, por ahí no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque ese paciente, primero que te comenta hipotético, va a perder peso en una dieta y la mujer no. Hay que hacerle otra para que la mujer pierda, que muchas veces que le hinta la cabeza, algo que no es fácil, ¿no? Efectivamente. Eso lo queríamos de alguna forma incidir sobre ese tema para que quedara el tema claro, porque efectivamente hay personas que piensan que una misma dieta puede servir para todo el mundo igual y evidentemente no está es. Claro que no. Fíjate que yo en mi consulta, si yo voy a ver 20 pacientes por la mañana, voy a hacer 20 dietas completamente distintas, en función del paciente, el tipo de obesidad, los kilos que le sobre, en el momento de la consulta, si tiene unos problemas de tiroides, si es uno diabético. Esa es la consulta, realmente esa es la clave, ese es, digamos, el centro. Vamos. Efectivamente, el secreto de todo esto. Doctor, otro de los secretos, entiendo, en este caso del método suyo, es el tema del ejercicio físico. No vale de nada posiblemente una dieta solamente o solo y exclusivamente contando con ella como dieta, sino que habría que añadirle a lo mejor algo más, ¿no? Habría que... Hombre, el ejercicio físico, yo siempre dije y sigo diciendo que dieta y ejercicio van de la mano, Y hay tantos así que una de las cosas que intentamos en la consulta es que el paciente cambie sus hábitos, unos hábitos más saludables. ¿Qué recomienda usted exactamente? Efectivamente, y no hay más cambio más saludable que evitar que esa persona sea sedentaria. Claro. Porque además es que el sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular. Es decir, en definitiva, yo quiero que la persona se menee. Es decir, dieta y ejercicio van de la mano. En la primera fase para perder el peso, el ejercicio tiene una acción coadyuvante, ayuda a la dieta a perder peso. Y en la segunda fase, en el mantenimiento, el ejercicio coge casi un valor casi que no puede faltar. Que una persona que no haga ninguna actividad física en un mantenimiento, una persona pierde el peso, está en mantenimiento, y si no hace ninguna actividad física porque no quiere o porque no puede,
el ajuste dietético debe ser mucho mayor. Es importantísimo. Primero, el ejercicio ayuda a la dieta para perder peso y después ayuda a mantener el peso perdido. Fundamental. Claro, nosotros en la consulta al principio, cuando tú empiezas a estudiar al paciente, la actividad física también va a depender de la persona, evidentemente de la edad que tenga, de su estado general, de muchas cosas, evidentemente. También habrá que personalizarlo igual que hacemos con la dieta. Pero en principio hay dos tipos de ejercicio. Uno que tenemos, yo le llamo la actividad de la vida cotidiana y otro un ejercicio programado. La actividad cotidiana, ¿en qué consiste? Yo le digo a los pacientes que cambien sus hábitos, es decir, que dejen un poquito el mando de distancia un poquito al lado, que bajen y suben las escaleras, que dejen el coche un poquito más lejos aparcado, que se meneen un poquito. Pepe, yo estoy convencido que no existe mejor actividad física que aquella que tú haces de una forma diaria y la puedes convertir en un hábito. Y a partir de esa hacemos el ejercicio programado. ¿Qué actividad física yo recomiendo? Pues yo recomiendo cualquier tipo de actividad física que sea aeróbica, que es el andar, el pasear, la bicicleta o el nadar. ¿Con cuál me quedo yo? Con el más barato, con el andar. El hombre es un animal dinámico y llevamos 5 millones de vidas andando. Nosotros tenemos unos músculos, tenemos unos huesos y una articulación para movernos. Vale. Entonces le digo qué tiempo invertido dependerá de la persona, pero si la persona puede, tiene un buen estado general y puede, que ande 1 hora al día. Media hora para allá y media hora para su casa. Si no puede, que ande como mínimo 30 minutos seguidos. O como mínimo, como nosotros llamamos, siempre decimos, la regla del 40×4. Como mínimo 40 minutos 4 veces a la semana. Pero me gustaría explicar una cosa más porque hay gente que es muy perfeccionista y lo voy a explicar en un solo segundo. Yo le digo a los pacientes como mínimo 1 hora, pero si alguien quiere hacerlo mejor todavía y su cuerpo se lo permite, le voy a explicar. Cuando una persona empieza a andar, los primeros 35 minutos, el organismo solamente ataca los hidratos de carbono, es decir, la glucosa y en su caso el glucógeno, ¿vale? A partir de los 35 minutos, el organismo empieza a atacar las grasas, por lo tanto, lo mejor sería, yo ya no digo 35, sino 40 minutos para allá y 40 para acá. 40 y 40 son 80 minutos, es decir, 1 hora y 20 minutos. La persona que ande 1 hora y 20 minutos o un poquito más, eso es divino. 1 hora y 20 minutos y mi dieta, vamos, ese queda el tío perfecto, vamos. O sea, entiendo, por ejemplo, doctor, con esto que nos está diciendo, que es preferible, por ejemplo, hacer 1 hora y pico, por lo tanto, digamos, de una forma más suave, que la mitad del tiempo a marcha forzada, porque no íbamos a consumir grasa en esos primeros minutos. Claro que sí. O sea, yo una persona, por ejemplo, vamos a explicarlo de otra manera, ¿verdad? Muy sencilla, Pepe. Una persona, por ejemplo, que se ponga el chándal y se ponga en la puerta de su casa y se ponga a correr a los 10 minutos, no puedo más. Eso no sirve para nada. Solamente la persona solamente ha quemado glucosa, no sirve para nada. Ajá. Yo prefiero a la persona que no pare de andar y me ande esta hora y 20 minutos. Ese, a partir de los 35 minutos empieza a atacar la grasa. Pues eso es muy interesante. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, también decir que yo quiero una actividad física, y mis pacientes lo saben, que sea moderada, como acabamos de ver, andar, moderada, pero de una forma regular. No una actividad física muy intensa, solamente con un día esporádico. Eso no conseguimos nada. A mí un paciente dice, doctor, no andan toda la semana, pero el domingo anda 48 horas que el día no tiene. Eso no sirve para nada. No sirve para nada. Yo creo que todos los días esos 40 minutos, esa hora y 20 minutos. Eso es la clase. Porque ya hemos dicho también, muy importante, que la actividad física, el sedentarismo, hemos dicho que es un factor de riesgo cardiovascular. Pero es que no solamente queda así, es que cuando una persona anda, una persona hace una actividad física aeróbica, el andar, el pasear, la bicicleta o nada, esa persona, eso es bueno ¿para qué? Eso es bueno para mantener la azúcar raya, para el colesterol. Si una persona tiene colesterol, el médico dice, usted ande. Una persona tiene diabetes, usted ande. Una persona, desde el punto de vista psicológico, yo tengo estrés, tengo ansiedad, tengo depresión, ande usted. ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a andar, yo, por ejemplo, los fines de semana cuando puedo andar, y tú dices, bueno, me encuentro mejor. ¿Por qué? Porque cuando una persona anda, cuando viene se lucha, se encuentra mejor también psicológicamente. Porque esa actividad física aeróbica aumenta la autoestima, combate el estrés, la ansiedad y mejora el estado de ánimo. Y ya por último decir con respecto a la actividad física que algunas personas evidentemente tienen problemas de artrosis, entonces esas personas no pueden andar. Yo a esas personas que si alguno está escuchando en este momento y no puede andar por el problema de artrosis de rodilla, yo les recomiendo que si puede, que nade. ¿Por qué? Porque mientras esa persona nada, como la articulación no soporta ningún tipo de peso, pues fíjate qué maravilla. Claro, es una actividad muy completa además, ¿no? Porque el nadar. Se mueve también prácticamente todo. Y también es completamente aeróbica. Claro. El andar, el pasear, la bicicleta o el nadar. Hay que explicar un poco eso del tema aeróbico, por si alguna persona no entiende muy bien ese término, doctor. Se refiere a actividades hechas al aire libre, ¿no? Aeróbico significa, por ejemplo, muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo, van a entender mejor. Si yo cojo, por ejemplo, y corro 100 metros lisos, eso no es aeróbico, eso es anaeróbico.
Si yo levanto pesa, eso es anaeróbico, eso no es aeróbico. En cambio, si yo ando 1 hora y media, eso es aeróbico. Porque el esfuerzo se hace de forma más suave. Poquito a poco, vamos haciendo hacer, y es decir, ahí aparte, tanto en el ejercicio como en la dieta, que recuerden una frase, que es la siguiente: la pérdida de peso es una cosa a largo plazo. No es una cosa en un día. Es una persona que coge y pierde el peso poco a poco a largo plazo. Con la actividad física igual. Una actividad física moderada de una forma regular. Perfectamente. Bueno, ya que estábamos hablando del tema de enfermedades, también me gustaría que pudiéramos tocar un poco ese tema, doctor, tema de las enfermedades que en este caso la obesidad puede provocar, y también me gustaría relacionarlo un poco con los casos que usted trata en su consulta, si nos puede poner algún ejemplo también de algunas personas que hayan pasado por sus manos y que, bueno, haya visto que el tema, por ejemplo, de posibles enfermedades, posibles dolencias relacionadas con la obesidad se hayan dado en esas personas. Bueno, hoy hay muchos casos. Recordamos que hemos dicho tantas veces, lo vamos a recordar, que evidentemente tú lo has dicho muy bien, que la obesidad es una enfermedad por sí misma, es una enfermedad crónica y metabólica. Ya dijimos en el programa anterior que era la segunda causa de muerte evitable después del tabaquismo en Estados Unidos. O sea que es un tema muy importante. Pero no solamente es una enfermedad por sí sola, sino que además ocurre que puede favorecer la aparición de otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, la hipertensión, que es una enfermedad muy frecuente, la hipertensión. Tenéis que saber que una persona obesa tiene mucho más riesgo de ser hipertenso que la persona que está delgada. Lo menos el riesgo se multiplica por 3. Aparte de eso, hay muchos estudios que lo ponen en evidencia, ¿no? El estudio de Framingham en su día pues demostró que una persona, cuando tenía una ganancia ponderada de peso en un 15%, aumentaba la presión arterial sistólica en un 18%. Después hubo un estudio también muy bonito, los noruegos de 1950, que se demostró porque una persona cada vez que cogía 10 kilos de peso, pues podía aumentar la presión arterial sistólica en unos 3 milímetros de mercurio y la diastólica en 2 milímetros de mercurio. O sea, aumentaba con el peso, aumentaba. Y al contrario, hubo otros estudios que demostraban que al perder peso disminuía la tensión. Tanto es así que si sigue perdiendo peso el paciente, puede ocurrir que los valores de la tensión se pongan normales. Y en muchos casos, no en todos, pero en un 40 o 50 de los pacientes que pierden todo su peso, o incluso si toman pastillas para la tensión, se las quitan, fíjate, como ha ocurrido en mi consulta. Vale. Personas que ya han dejado de ser hipertensos en definitiva, ¿no? Sí, porque ya han cambiado su estilo de vida, andan todos los días, han perdido el peso y no tienen por qué tomarse la pastilla porque tienen completamente regulada. O si otra persona tomaba, por ejemplo, más medicación, pues con menos ya era suficiente para controlar la tensión. ¿Vale? La diabetes tipo 2 o diabetes mellito, esta diabetes que aparece normalmente a partir de los 40 años, bueno, pues eso tiene una relación súper directa también con el peso. El 85% de los diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso o obesidad. Y más relacionada con la obesidad central, es decir, que tenemos más barriguita de la cuenta. Yo os puedo decir que si una mujer tiene, por ejemplo, más de 100 centímetros de cintura, tiene un riesgo, aumenta el riesgo de diabetes en 3,5 veces. O sea, es una relación muy directa, ¿no? Y también podemos decir que si una persona solamente pierde 5 kilos de peso, disminuye el riesgo de una diabetes en un 50%. ¿Un 50%? Sí, señor. Y también podemos decir que si una persona es diabética y pierde entre el 5 o el 10% del peso inicial, pues disminuye la muerte asociada a diabetes en un 30%. Es decir, el peso es malo, evidentemente. De hecho, cuando un diabético está en la consulta, el médico le dice que pierda peso, que aumente el consumo de fibra, que se menee, que haga deporte, que es así, ¿no? Estamos hablando de la diabetes tipo 2, ¿vale? Bien. Otra enfermedad muy frecuente con el tema de la obesidad, pues por ejemplo la hiperlipemia, es decir, las grasas en sangre. Es muy típico. Colesterol, triglicéridos, etc. Efectivamente. ¿No? Por ejemplo, el perfil lipídico de una persona obesa pues puede ser que aumente el colesterol bueno, que baje el colesterol bueno y que suba el colesterol malo. El colesterol bueno es el HDL colesterol y el malo es el LDL, ¿no? Entonces, el índice aterogénico, LDL partido HDL, pues aumenta, evidentemente, ¿no? Entonces, tenéis que saber que si una persona tiene una obesidad tipo central, el colesterol bueno disminuye, sube el malo, aumenta los triglicéridos, pues esa persona aumenta su riesgo cardiovascular. Pero vamos a quedarnos con la parte buena, y que si ese paciente hipotético, por cada kilo de peso que le quitemos, ese paciente va a aumentar en un 1% el HDL colesterol o colesterol bueno y va a disminuir los triglicéridos en un 3% aproximadamente, ¿vale? Enfermedades, las artrosis, pues evidentemente las artrosis son muy típicas en el obeso, especialmente la artrosis de rodilla, la artrosis de la cadera y en la zona lumbar. La artrosis de rodilla, pues es lógico pensar que si una persona tiene muchos kilos a lo largo de su vida,
pues evidentemente te puedes cargar la rodilla, todo el mundo puede pensar, pero mucha gente a lo mejor no puede saber que la persona obesa también tiene riesgo de tener artrosis en otros huesos que no soportan peso, como en la mano. Es curioso. Sí. Y eso se supone que existen en el paciente obeso unos trastornos metabólicos endocrinos que va a facilitar la aparición de la artrosis. En cambio, hoy hay otra artrosis, hoy hay otra zona que soporta peso, como es el tobillo, y a lo mejor no tiene artrosis. Fíjate, es curioso. Es curioso, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues estas personas, evidentemente, una persona con artrosis se le quitan los kilos y evidentemente el dolor disminuye totalmente. Lo que no vamos a arreglar, por supuesto, es el problema que tenga ya con la artrosis de los huesos. Problemas vasculares. Una persona con más kilos de la cuenta, pues evidentemente va a dificultar el retorno venoso y linfático. Esas personas van a tener más varices, o van a tener más riesgo de tener varices que la persona que es delgada. A nivel del corazón, al corazón todo el mundo sabe que el peso no es bueno. La primera lesión que aparece en el corazón se llama una hipertrofia ventricular izquierda, que esto puede seguir para adelante y dar lugar a lo que nosotros denominamos una miocardiopatía de la persona obesa, ¿no? Que va a empezar primero con una hipertrofia ventricular izquierda, después derecha, disfunción ventricular izquierda, después derecha, y esto va a abocar en lo que se llama una insuficiencia cardíaca congestiva en el paciente obeso severo. También puede aumentar, también está relacionado la enfermedad coronaria con la obesidad, también está relacionado las muertes súbitas con la obesidad, ¿no? De hecho, ya Hipócrates decía hace muchos años que normalmente moría de una forma repentina antes más la persona obesa que la delgada. Y por supuesto también ocurre en el obeso muchas veces infiltraciones, ¿no? Infiltraciones de grasa epicardia en el epicardio y en el miocardio. El pulmón, pues igual, pues una persona con más peso de la cuenta, su pulmón no ventila bien. Y es muy típico en los pacientes obesos el síndrome de apnea del sueño. Estas personas que tienen apnea de noche y que evidentemente no duermen bien y se levantan por la mañana con una somnolencia, con mucho sueño por la mañana e incluso con dolores de cabeza. Estas personas saben, es decir, alguno está escuchando que le ponen una máquina para dormir, pero el médico también dice 3 cosas más: que pierda peso, que duerma de forma de lado y que no toma alcohol y sedante, si no tampoco va a dormir bien. En cambio, si a esa persona le quitamos los kilos, muchos le quitan esa máquina para dormir, como ellos llaman, ¿no? Problemas digestivos, pues también aparecen en todos los aspectos. Los problemas digestivos, por ejemplo, pues una persona que sea obesa, al aumentar la presión intraabdominal, puede favorecer lo que se llaman las hernias de hiatus por deslizamiento. También aparece esteatosis hepática, las transaminasas están altas, tienen más riesgo de tener hernias umbilicales o hernias inguinales. Y de hecho muchos pacientes cuando se quitan los kilos, doctor, ya no tengo ni ardores, ya mis digestiones son menos pesadas, evidentemente. Sistema endocrino, pues a nivel del páncreas aparece la insulinemia, es decir, aparecen problemas en todos los sitios. Pues para que podemos estar hasta mañana, entonces el programa se nos va a ir, pero para que os deis cuenta, bueno, incluso con los tumores, voy a decir por ejemplo de los tumores también, que a mí es interesante. Una persona, por ejemplo, está demostrado que si tiene obesidad, tiene un 16% más de poder tener tumores. Dicen los libros, ¿no? ¿Qué tumores son más frecuentes de los obesos? Si es el varón, pues se relacionan con la obesidad, el tumor de próstata, el del colon y el del recto. Y en las mujeres, el de mama, el de endometrio, y también en algunos otros autores también lo relacionan, pues el tumor de vesícula biliar, el del cervix o el del ovario. Es decir, que para todo es malo el exceso de peso, ¿no? Entonces, yo solamente digo, ya que estamos hablando de que podíamos hablar muchas más cosas que no han quedado en el tintero, y no estamos hasta mañana, pero con todos los problemas que tiene la obesidad, las complicaciones médicas, como cualquier persona que no es médico se puede limitar a darle a una persona unas hierbas para adelgazar, o no sé, yo eso no lo entiendo. Yo no quiero entrar en esta polémica, pero es que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque la obesidad es una enfermedad tan complicada a la hora de tratarla, las complicaciones que pueden venir. Por eso siempre decimos, de verdad, que cada uno vaya donde quiera, pero por lo menos que esa persona sea médico, eso es muy importante. Que sea médico para que sepa lo que está haciendo. Y de verdad que, aunque repito lo mismo, es que es bueno que os llegue, Esto es tan sencillo como si te arrancan las muelas, debes ir al dentista. Y si tu mujer está embarazada, debes ir al ginecólogo, vamos. Y si el niño está malito, tiene que ir al pediatra. Esto es tan sencillo como eso. Y si yo quiero un cubata, pues me meto en un pan y me lo tomo. Si aquí cada uno a su sitio. Y eso es tan sencillo, pero bueno, la gente no se entera. Y te voy a decir la última estadística. Yo me acuerdo cuando siempre hemos dicho que de cada 100 personas que se ponen a dieta, solamente van al médico el 20%. Yo es que eso no lo entiendo. Y en muchos casos es la última opción que toman. Yo nunca lo entenderé. Bueno, hay una cosa que hemos normalmente repetido casi siempre en todos los programas, pero nos gusta incidir siempre sobre eso, porque creo que de esta manera estamos ayudando a muchas personas a que cumplan un objetivo, si no de perder peso, por lo menos de llevar una alimentación lo más saludable posible, doctor.
y es el hecho de que nos dé usted unos consejos generales a la hora, en este caso, de afrontar, por lo menos inicialmente, el tema de perder peso, el tema de una dieta, de una alimentación sana. Unos consejos generales que en otras ocasiones ya nos ha comentado, pero me gustaría que volviéramos a repetir. Bueno, hay unos consejos generales para perder peso. Yo, para que todo el mundo lo entienda, lo voy a dividir en 4 apartados. El primero sería consejos a la hora de comer. Después voy a hablar de los consejos a la hora de hacer la compra, que es muy importante, porque al final comemos lo que compramos. Después voy a hablar de cómo adelgazar a la hora de hacer la comida, que es muy importante, porque evidentemente el alimento, dependiendo de cómo te cocines, va a aportar más o menos calorías. Y después, unos consejos para comer fuera de casa. A la hora de comer serían los siguientes. Primero, repartir la comida en 5 tomas al día. Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. La comida es tan importante que es bueno hacerla sentado en la mesa, a ser posible acompañado de un modo tranquilo y ordenado, sin mezclar platos. Yo empezaría el primer plato, a mis pacientes lo saben, se lo recomiendo, con una buena ensalada, con un buen picadillo, unas buenas verduras a plancha, un buen plato de verduras. Bueno, una priñaquita, como decimos nosotros, un buen picadillo, una buena ensalada, eso es una fuente de salud. Eso nos va a quitar el hambre con poquitas calorías. Y aparte nos va a aportar vitaminas y minerales y fibra, que es muy importante. Sería también importante que los alimentos que tengan más calorías los tomamos en platos de postre, para tomar raciones más pequeñas y así nos parecerán mayores. Sería bueno que se tomase para adelgazar, y además desde el punto de vista saludable, tomar más pescado que carne, y mejor pescado blanco, y las carnes mejor carnes de ave. Los alimentos que tengan muchas calorías, sería bueno meterlos en un recipiente opaco y en lugares poco accesibles para evitar la tentación. Sería bueno también tomar alimentos que requieran larga masticación, como la zanahoria, alcachofa, el apio, es muy importante. También sería bueno, mientras estamos comiendo, no hacer otra actividad, por ejemplo, ver la tele, porque eso puede conducir a las ingestas descontroladas. Cuando terminemos de comer, sería bueno levantarse inmediatamente después de la mesa. Sería importante también que sepáis que los alimentos integrales no se pueden comer a libre albedrío. ¿Por qué? Porque aunque tengan más fibra y son buenas para prevenir un poco el estreñimiento, tienen las calorías muy similares que sus alimentos refinados. Con su equivalente me refiero, claro. Es bueno tomarse, no basarse de 2 cucharas soperas de aceite por persona y día, tomarse 2 litros de agua y decir, a mí no me gusta poner ya sabe que no me gusta poner, quitar alimentos de la dieta, quiero que se coma de todo, pero hay 4 alimentos que hay que tener mucho cuidado si me quiero quitar los kilos. Y serían el alcohol, que dijimos anteriormente, cuanto menos alcohol mejor. Las patatas fritas de bolsa, tenéis que saber que esas bolsas patatas chips, que llamamos nosotros, o de churrería, aportan aproximadamente cada 100 gramos 540 calorías. 540 cada 100 gramos. O sea, una bolsa de patatas. De unos 100 gramos. De unos 100 gramos, que es lo normal. Sí, pues eso tiene 540 calorías. Tú fíjate la pechada de calorías que se ha comido esa persona en ese momento. Y encima está muerto de hambre la persona, tiene 25 minutos. Pues tú le preguntas y le dices, no, si no comió nada, me comió una bolsa de patata. Y eso es muy sencillo, porque eso coge la patata, la mira a la luz y ve que está llena de aceite, evidentemente, ¿no? Sí. Los frutos secos, que son muy saludables, pero para perder peso no son muy recomendables, porque tienen mucha grasa, aunque es una grasa buena, tienen muchas calorías. Yo os puedo decir, por ejemplo, que las pipas tienen cada 100 gramos, evidentemente parte comestible, 495 calorías. La almendra tiene 600 calorías, la nuez tiene 660. O sea, frutos secos para adelgazar no es lo más recomendable. Y por supuesto, lo que no se debe comer también, pues sería la bollería y los dulces. Por lo menos esos 4, cuanto menos mejor, ¿no? Eso serían a la hora de comer. Después, a la hora de hacer la compra, pues es muy importante hacer la compra. Como dije anteriormente, una persona va a comer al final lo que ha comprado. Entonces, mejor no comprar cosas, digamos, prohibidas, entre comidas, porque al final un día no se la come, pero al final se la come. Y ya que me la ha comprado... Claro, bien. Una vez que la ha comprado... Bueno, pues los consejos de la compra son los siguientes. No hacer la compra sin haber comido antes. En segundo lugar, sería bueno hacerse una lista de los alimentos que realmente me hacen falta y llevarse el dinero más o menos justo para evitar las tentaciones. No pasar por los pasillos donde estén los alimentos que yo prefiera evitar, para no caer en la tentación. Mirar la composición de los alimentos donde pone valor nutricional y ver los envases para ver realmente qué nos aporta lo que estamos comprando desde el punto de vista nutritivo y por lo tanto coger alimentos que sean bajos en grasa. Y después sería bueno comprar alimentos que requieran preparación y dejar un poquito al lado los listos para servir. Y ya por último en este apartado que sepáis que un alimento light no significa siempre que sea hipocalórico o baja en calorías. Significa que tiene menos calorías que su equivalente no light. Pero si por ejemplo miramos un caso, las mayonesas,
una mayonesa cada 100 gramos aporta aproximadamente unas 750 calorías. Si me como una light, me estoy comiendo 300, pero son muchas calorías, ¿eh? Si me como el doble, estoy en las mismas. Hombre, eso no ocurre, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de una Coca-Cola, ¿no? Tenéis que saber que, por ejemplo, una lata de Coca-Cola Light pues, aporta 0,7 calorías, no aporta ni una caloría. En cambio, una que no sea Light aporta 139, por el montón de azúcar que tiene. Con respecto a la hora de hacer la comida, pues también es muy importante. Hemos dicho que la comida, dependiendo cómo hagamos el alimento, va a aportar menos calorías. Todo el mundo sabe que no tiene nada que ver un pescado frito rebozado que un pescado a la plancha. Bien, pues entonces cogemos de ahí esa escuela y decimos, si queremos adelgazar, hay que evitar los fritos, la salsa y los guisos. Y todo utiliza más lo que es a la plancha, el hervido, al onda, al microondas, perdón, a la brasa, hervido, eso sí, o cocido, ¿no? Bien. No preparar demasiado los alimentos antes de ponerlos en la mesa. Por ejemplo, si voy a poner la fruta, es mejor ponerla con la piel que ponerla en Macedonia. Tenéis que saber que si fríe, reduzca el aceite, utilice sartenes antiadherentes, utilice aceite de oliva, no utilice otra grasa para cocinar. Utilice 2 cucharas soperas para guisar, 2 cucharas soperas de aceite por persona y día, pues son unos 20 centímetros cúbicos. Ya sabéis que una cuchara sopera de aceite aporta 90 calorías. Ya. También sería bueno que sepáis que las plantas aromáticas, las especies, dan sabor a las comidas y no engordan. Es decir, no es lo mismo un tomatito picado, que estamos ahora en su momento ahora mismo, un tomate con un poquito de orégano o que lleve una pimienta, que un tomate sin echarle nada. Vale. Quitarle la grasa a los alimentos antes de cocinarlos. Preparar platos sencillos, sin aliño, ni rebozados, ni salsa. Y por último, sería bueno cocinar cuando no tengo hambre. Por ejemplo, hacer la cena después de almorzar. Y después ya por último, consejo a la hora de salir fuera de casa, pues debido al modo viviente que ya tenemos actualmente, es muy importante. No dejarse de tentar por el menú del día. O bien, si hago un menú del día, que también se puede hacer, pues evidentemente yo me tomaría una buena ensalada, un buen picadillo, lo que pongo a mis pacientes, y una carne, un pescado a la plancha. Y si el paciente come más días fuera a la calle, pues un día pues una ensalada y un arroz, o una ensalada y unas legumbres. Lo que no me puedo comer es un plato de garbanzo de primer plato, de segundo plato pescado frito rebozado, y encima en vez de pedir una fruta de postre me como un helado. Pues entonces evidentemente eso no es humano que gaste esas calorías. Vamos, tú tienes que andar bastante para quemar eso, ¿vale? Después dejar un poquito al lado, es que es verdad, es que comemos más que nos hace falta, Pepe, es que se come una barbaridad, vamos. Claro. Yo no me puedo comer cualquier menú que ponen, eso es mucha comida, vamos. Si tú tienes un trabajo sedentario, sentado, es que eso no, es que si no, no puedes trabajar, vamos, eso es mucha tela, vamos. Claro. En segundo lugar, dejar un poquito al lado lo que son los buffets o restaurantes de comida, los buffets libres y restaurantes de comida rápida. Porque si entras en un buffet y dices, ya que he pagado, me como todo lo que me tenga que comer. Vale, eso está claro. Otro consejo importante que hay, no porque comerse todo lo que haya en el plato. Es decir, si yo no tengo hambre, no tengo por qué seguir comiendo. También como tener mucho cuidado con las guarniciones. No es lo mismo un pescado con unos tapines a la plancha o con un tomate picado que un pescado a la plancha con patatas fritas, evidentemente. Y si pides salsa, que sean cuanto menos mejor, pedirla en un plato aparte. Y ya por último decir a nuestra audiencia que cualquier persona que está en la calle, yo tengo pacientes de todo tipo que trabajan en la calle y al final se quitan los 40 kilos si quieren. Es querer uno. Hay que comer con la cabeza, no solamente con el estómago. Y es muy sencillo. Un paciente en la calle, yo te prometo que puede encontrar cualquiera una buena ensalada y una buena carne, un buen pescado a la plancha, y eso no rompe ningún tipo de dieta. De postre, un café solo, una infusión o una fruta natural. Vamos. Perfectamente. Bueno, doctor, ¿le parece que hablemos un poquito con Noelia, que la tenemos aquí de invitada hoy? Hombre, es la protagonista del programa, no soy yo, es ella. Noelia, que decíamos que es una chica, en este caso de Ubrique, en este caso de la misma población donde nació el doctor González, y prácticamente nos estaba contando antes de comenzar el programa que es vecina suya, prácticamente, unos metros más arriba. La conocía a Noelia ya de hacía mucho tiempo, veía que ella a lo mejor necesitaba en aquel momento una pérdida de peso, pero tampoco le insistía demasiado, ¿no, Noelia? No, él cuando llegaba allí al bar me lo decía, lo que pasa es que yo no lo usaba nunca, porque no terminaba. estaba yo tampoco en mi momento, Claro, la verdad. Concienciada de la situación. No estaba motivada, no tenía ganas en ese momento, vamos, falta me hacía, no, me hacía más todavía, pero... Bueno, a mí me gustaría que fuera el doctor González primeramente el que nos presentara el caso de Noelia y nos explicara un poquito sus antecedentes, su aspecto médico, por así decirlo, qué es lo que ha hecho con ella, esa dieta, qué es lo que ha perdido, qué es lo que ha ganado. Bueno, Noelia, como ella es una vecina mía, que es una amiga mía, y su marido Jacob también,
Ellos tienen un bar cerca de mi casa donde yo me tomo el cafelito, donde yo veo el domingo los partidos de fútbol, como amigos. Y como ella ha comentado, de vez en cuando, siempre con muy buena fe, digo, Noelia, si algún día quiere, ahí tienes la consulta, porque la tengo mucha estima, vamos. Pero vamos, ella, yo con mucho cuidado, porque ella veía que era una buena intención, y de vez en cuando la motivaba también enseñándole la foto de algún paciente que había terminado. Se lo enseñaba. Sí, es verdad, él me enseñaba todas las fotos cuando terminaba. Bueno, porque yo me daba cuenta que le gustaba. Sí, a mí me encantaba, y aparte venía él por la tarde, a lo mejor, cuando no había nadie, y me decía, te voy a enseñar Efectivamente, cuando no había un nadie. trabajito que tengo. Y Y digo, yo me quedaba bueno, flipando, la verdad. Digo, cuando usted sola te voy a enseñar. Y efectivamente, cuando no había nadie, le enseñaba una foto para que la viera, porque yo me daba cuenta que le gustaba, y yo creo que también eso le ayudó a motivarse un poquito. Sí. Cuando un día me dice, el viernes nos vemos, porque yo en Ubrique trabajo los viernes. Digo, pues allí tienes tu consulta. Bueno, tanto es así que se lo tomó con tanto empeño. La verdad que es una paciente estupenda. Yo puedo decir que Noelia... no sé si nuestro compañero nos podría poner también la fotografía delante claro, y después de Noelia. Efectivamente, que la veamos. Que es la primera de las fotografías que tenemos preparadas para hoy, para que todo el mundo pueda ver la evolución, en este caso, que Noelia ha tenido. Ahí la tenemos. Ahí tenemos, nuestra amiga Noelia Pacheco Díaz. Esta chica entró en mi consulta, en ese momento tenía 37 años y una altura de 1,64. Perdió 35 kilos. Ella entró en mi consulta, en la foto que la veis con ese traje verde, ese traje rosa, ahí tenía 99 kilos. Y cuando terminó tenía solamente 64 kilos, por lo tanto perdió 35. Si os dais cuenta en la foto, Noelia también ha ganado mucho, ha perdido mucho volumen, ha perdido muchas tallas. En la primera foto, Noelia tenía una talla 52 y después al final se pone una talla 38. Es decir, Noelia perdió 14 tallas, que son tallas, Pep. Fíjate la diferencia. Tiempo invertido del trabajo de Noelia, pues Noelia lo hizo muy bien. Noelia, cuando ella se puso las pilas, ella vino a hacer bien las cosas y ella se quitó exactamente 35 kilos en 7 meses. Si hace la media, perdió 5 kilos al mes. ¿Por qué? Porque ella me hizo muy bien su dieta, ella practicó mucho deporte y le ha cambiado la vida completamente. El diagnóstico de ella, fijarse que ella entró en mi consulta con un IMC, con ese índice de masa corporal de 39,29. Es decir, entró en mi consulta, evidentemente, con un diagnóstico de obesidad de segundo grado, casi de tercero mórbido, que es a partir de 40. Porque yo acabo de decir 39,29. Y terminó con un IMC de 25,28. Es decir, en un peso prácticamente saludable. Pero la cosa no se queda ahí, Pepe. Noelia ha acabado en mi consulta hace un año aproximadamente, y Noelia hoy no solamente tiene 35 kilos menos, sino que ha perdido 6 kilos más. Qué barbaridad, o sea que ya llevaría 41 perdidos. Efectivamente, porque ha cambiado los hábitos, ha aprendido a comer, hace todos los días su deporte. Entonces esa es la clave de la consulta, aprender a comer y cambiar los hábitos del paciente. Yo no solamente me quedo con los 35 kilos que perdió, que eso es muy importante, claro que sí, me quedo más porque ha cambiado los hábitos. Entonces ella come dignamente, ha aprendido a comer, ella es el modo de vida, es como ella la cuenta, ella le aumenta la autoestima, ha cambiado la forma de vestir, esa sonrisa que tiene, fíjate hasta dónde llega, como hemos dicho, ella tiene un bar, pues ella en el bar ha puesto esa foto que acabáis de ver. La que hemos visto ahí. Claro, la tiene puesta, pero desde el día que yo se la di, me dio una gran sorpresa, porque eso, fíjate, significa la autoestima que tiene hoy Noelia. Claro. Además es un bar que se pone así de gente, empetada, como dice la gente joven. Es decir, fíjate, como quiero que me vean ahora. Eso es la autoestima y de verdad que yo estoy encantada con ella. Para mí ella no es una paciente, es una amiga. Y también le quiero dar en público las gracias por haber venido aquí a este programa para dar su testimonio. Ella encanta y dice, José vive contigo donde tú quieras. Y es la autoestima lo bien que se encuentra. Ya ves, es que es verdad, es que es así. Te quedaría de pronto sin ropa, ¿no? Vamos, me imagino, porque la ropa ya no te serviría para nada. ¿Ropa? Después de 14 o 15 tallas. No, te traigo para que veas que no es mentira, te lo voy a enseñar. ¿Ah, sí? Sí. Mira, este es el traje. Ah, el traje que hemos visto ahí. Claro. En la foto, claro. ¿De la foto? Que las fotos se las hacen ellas, ¿sabes qué te digo? Claro. Este es el traje de la foto. Qué barbaridad. Que aquí pueden caber como 2 Noelias. Efectivamente. Casi 3. ¿Sabes? Aparte que ahí estaba pegado. Sí, y después te traigo una blusa que me compré. Esta fue la última blusa que yo me compré antes de empezar mi dieta. Ajá. Y esto sí, a mí es que me impresiona. Esta la tengo yo en mi ropero. Ajá. Y la tengo ahí porque cada vez que la miro digo, ahí no voy a entrar yo más en la vida, para que lo sepas. Y esto sí que es impresionante. A ver si te puedes volver un poquito para tu Mira. cámara, compañero. A esa sería la cámara, ¿no? ¿Ves? Mira. Hay ahí- que haber 3 ahí se Noelia, ve no 2. Perfectamente, que caben 2 Noelia con toda Vamos, seguridad. ¿dos? Sí. Me la voy a meter para que la veas. Es increíble. Mira.
y has querido tú guardar, mira. Yo, esta la tengo en mi ropero, con mi ropa nueva. Vamos mira. a ver que nuestro compañero nos va a mover un poquito la cámara para que podamos ver perfectamente la diferencia, porque la verdad nosotros estamos aquí y lo vemos perfectamente, pero es increíble que caben perfectamente dos personas. Mira las mangas. Es impresionante. Y has querido tú guardar, Noelia, digamos, esas prenditas, digamos, para tú tenerla, digamos, como trofeo, como decir, mira, así estaba yo antes y aquí no voy a volver más. Esta la tengo siempre. Igual que cuando pasa el verano, tengo un mini short corto negro que me pongo mucho todos los días y digo, ahí me controlo. Digo, yo voy, me lo tengo que probar todo, yo me lo pruebo toda la semana. Me tiene que entrar y aprovecharme más bien flojito. Hombre, porque tú sabes que el invierno después... Claro. Noelia, imagino que cuando uno ha tenido que pasar, digamos, por todo ese trayecto y sobre todo por esa vida anterior, esa vida en la que uno se veía, digamos, con esos kilos de más y demás, es fundamental el tema también psicológico, ¿no? El que uno se conciencie de lo que tiene entre manos, de lo que ha conseguido ganar en este tiempo, de lo que no quiere volver, digamos, a recuperar, porque evidentemente volver atrás sería un paso importantísimo, digamos, hacia el vacío. Y bueno, y que hay que tenerlo presente, como bien decía el doctor González, incluso hasta ese cuadro ahí en tu negocio, en tu bar, para que tú te veas cómo estaba y cómo estás ahora. Claro. Claro que entra por las mañanas, abrir la puerta, ve tú el cuadro ahí y dice, Dios mío, es que soy yo y no me lo creo. Digo, es increíble, Dios mío. Le digo, es que yo no quiero volver hasta así. Claro. Es que eso me sirve a mí para subirme la autoestima. Aparte, vamos, que yo he cambiado, yo he aprendido a comer, para empezar por ahí. Aparte, yo he cambiado todos mis hábitos. Yo era una persona muy sedentaria, no hacía deporte ninguno, comía en exceso, abuso de todas las clases. Y luego, el aprender a comer, empecé a practicar deporte. Ya no solo caminaba, ya después me apunté al gimnasio, practico el spinning, después ya voy a correr. Vamos, mis 3 horitas de deporte no me las quita. Aparte que eso es vida para mí, ¿eh? Claro. Eso es vida, yo lo necesito como el aire que respiro. Hasta psicológicamente has cambiado, Hombre, ¿no? A mí me dice la gente, es que no eres la misma, Noelia, es que pareces otra. Le digo, no es que parezco, es que soy otra. Efectivamente. Porque es verdad que tú cuando estás gorda, hablando, dices tú, a mí no me afecta, sí te afecta. Lo que pasa es que no lo quieres reconocer. Ajá. No es lo mismo. Cuando yo antes iba a comprarme cualquier ropa, una persona joven, me tenía que limitar a meterme en cierta ropa que había de persona mayor. Yo ahora voy y en cualquier lado me compro cualquier ropa y digo, es que es increíble. Y lo bien que te cae todo, a lo Hombre, mejor, que yo me siento a gusto conmigo mismo, que es lo importante. Tú te tienes que sentir bien tú misma. También es importante que los demás te miren de una manera distinta, ¿no, Noelia? Hombre, claro. Porque tú a lo mejor, imagino que antes te fijabas que las personas no te miraban igual. Hombre, por ejemplo, antes te miraban así o te decían, ya no estás gorda. Y ahora, bueno, ahora todo... Ahora notas tú una mirada de envidia por parte de las mujeres y una mirada a lo mejor de deseo por parte de los hombres. Hay gente que te dice, la que no te diga que has cambiado y que estás guapísima es envidia cocina. Así de claro. Es verdad, en el gimnasio, porque cuando yo entré en el gimnasio, tú imagínate, yo entré en un gimnasio. En el gimnasio todas como palillos de dientes, delgaditas, y yo súper gorda. El yo llegar al gimnasio sola, porque fui sola, Ajá. el verlas a todas allí ya echado un grupo que ellas tenían ya su grupo hecho. Yo verme sola, gorda, ellas delgadas, todas como Barbie, como yo digo. Los espejos delante. Yo me sentía mal, pero yo decía, bueno, yo me voy a quedar como ellas o mejor. Bueno, y ellas me lo dicen, dice, si yo no te lo digo hoy en día, estaría mintiendo, y hay que decirte las cosas como son. ¿Cómo fue que un buen día tú te decidiste, Noelia? Porque estábamos contando que el doctor antes te veía la situación por la que tú atravesabas y él mismo te llevaba esos trabajos y te decía, mira, Noelia, la foto de fulanito, de menganita, que ha pasado por mi consulta, fíjate cómo se ha quedado. Pero llega el momento en que ya tú por fin te decides. Antes no. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Hombre, la verdad que a mí José Luis me ayudó mucho, me motivaba. Él me motivaba, siempre me ha motivado, siempre me ha motivado y siempre me ha dado una ayuda. E incluso cuando yo estaba con mi régimen, él siempre, cuando yo he llegado, mis 2 besos, campeona, cuando me montaba en el peso. Hombre, eso te sube a ti la autoestima, a ti y a cualquiera, eso es importante, ¿eh? Parece que es una tontería, pero no. Para mí me suponía, yo llegué a que él me dijera, es que es increíble, y otros 2 kilos menos, y para mí eso era un subidón, vamos. Que no es solamente el tema de la dieta, sino es la parte psicológica. Hombre, también de... es que es importante que a ti te ayuden y que te suban el autoestima, porque una persona cuando te pones a régimen, la verdad que la autoestima te baja un poquito porque tú estás acostumbrado a llevar un tipo de vida
y a lo primero te faltan, es como el que va a dejar tabaco, te falta la nicotina, pues eso es igual. Y tú estás acostumbrado a comer unos dulces, a llevar una vida, ¿cómo explicarte? Una dieta no sana. Y ahora de buena primera, todo sano, pero te cuesta trabajo adaptarte a lo primero. A lo primero, mientras que tu cuerpo se hace, te pide a lo mejor un azúcar o... Digamos que pasa como si fuera una abstinencia. Y el que tú tengas a alguien que te valore y que te diga, míralo, 2 kilos menos, eso es importante. ¿Te ha gustado entonces el método del doctor González? Hombre, yo te voy a decir una cosa, para mí, yo no lo cambio. Yo no cambio mi vida ahora mismo, vamos, no miro para atrás ni para coger impulso. Te voy a decir por qué, porque yo como súper bien. He aprendido a comer, como bien, como más que... Mi marido me lo dice, comen más que yo. Sí. Y no es que come más que yo, es que yo como sano y sé comer bien. Lo que no como es porquería. Yo como sano. Ajá. Y como de lo que tengo que comer. Después me muevo, es que va todo acompañado. Claro, claro. Y personas, por ejemplo, Noelia, que antes, por ejemplo, te hayan visto con tu peso anterior, digamos, y después de un tiempo, a lo mejor, bien porque hayan estado en otras poblaciones o lo que sea, y te hayan visto de nuevo... ¿Te han comentado algo? ¿Te han llegado a reconocer? ¿No me conocen? ¿No te conocían ya? Por detrás no me han llegado a conocer. Y a lo mejor cuando he vuelto a la cara y he hablado, dice, hostia, Noelia, es increíble. Esta eres tú. Sí, sí. Y aparte, en el bar llega mucha gente, ve las fotos y dice, pero si es la cocinera, la de las fotos es la cocinera. Sí. Y yo, bueno, mucha gente, le echan fotos, o sale me preguntan, y los calendarios, José Luis me regaló unos calendarios, y yo a muchos clientes míos se los he dado. O a gente que ha llegado de fuera, le he dicho, mira, pues ten, para que lo tengas de recuerdo. Es bonito poder transmitir esto, ¿no, Noelia? Hombre, para mí es súper importante. Porque hay personas que a lo mejor pueden pensar que no quiere que nadie conozca, digamos, sus secretos, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, yo pienso que cuando una cosa es bonita y ha sido, digamos, también un esfuerzo personal que uno ha tenido que aportar para que eso se produzca, el hecho de tú transmitírselo a los demás, como la persona que enseña algo, la persona mayor que enseña a los niños, por ejemplo, algo nuevo, yo creo que eso tiene que ser una cosa que también da satisfacción a uno mismo, ¿verdad? El tú decir a los demás, oye, pues mira, este es el secreto del éxito, por Aparte ejemplo. Que yo soy mi reina y que a mí no me ha costado trabajo, ¿eh? Al revés, es que no me ha costado trabajo. Bueno, a la vista está. Que yo sigo mi día a día y al revés, he perdido 6 kilos más en un año, que no hace ni el año lo hace en septiembre. Desde que empezaste hasta ahora, ¿cuánto tiempo llevas exactamente, Noelia? Pues yo empecé bueno, es que en abril empecé yo mi dieta. Ajá. Es decir, que en abril de este año hice un año que yo empecé mi dieta. Ajá. Y terminé, ya te digo. O sea que prácticamente llevarás 1 año y medio, ¿no llegas? Sí. Ajá. Increíble. Increíble. Increíble, pero cierto. Pero cierto. Y todo gracias La verdad a es que sabemos que hay muchos casos, por ejemplo, ¿verdad, doctor?, que se mantienen mucho más tiempo. O sea, que no es cuestión ya de decir, oye, yo tiro ya la toalla, ya lo he conseguido, ya vuelvo otra vez a una vida, digamos... Hay que intentar cambiar el hábito. Yo dije anteriormente que, como ya he comentado, es su forma de vida. Es importante quitar los kilos, pero el fondo detrás es cambiar los hábitos de esa persona hacia un hábito más saludable. Entonces, si esa persona sigue el camino, evidentemente mantiene el peso perdido, incluso puede perder más, como es el caso de ella, ya ha perdido 6 kilos más. Pero vamos, que así hay muchos pacientes. Otro día voy a intentar hablar de la obesidad mórbida y voy a intentar traer un amigo mío también de Ubrique, Sebastián Cacida del Canto, y te voy a demostrar, Pepe, que después de 2 años que terminó, que este hombre tenía una obesidad mórbida, perdió 60 kilos. Pues va a venir después de 2 años que tú mismo lo entrevistaste, siguiendo con esos 60 kilos también perdidos. Ha mantenido el peso perdido. ¿Por qué? Porque ese hombre ha cambiado sus hábitos, ha aprendido a comer. Este hombre tiene en cuestión también otro negocio propio, que es un supermercado, que trabaja muchísimo y después va y anda sus 2 horas. Le ha cambiado la vida. Esa es la manera. Pues ya lo veremos la semana que viene. Vamos a intentarlo. Doctor, ¿le parece que vayamos con esas fotografías que tenemos preparadas para hoy, que también reproducen casos totalmente, digamos, reales, casos que han pasado por su consulta y que podíamos comentar, si le parece? Como usted quiera. Podemos dar buena fe de que todos ellos son casos, en este caso, totalmente reales. Por ejemplo, estoy viendo que el primero de estos casos, Juan Ángel de Gracia, estuvo aquí también con nosotros en el programa. Efectivamente, señor. Que era profesor de... Sí, señor, un profesor de Jerez, además de Jerez, efectivamente. Un buen tío, un buen amigo también de la consulta y muy amigo mío, señor. Sí. Juan Ángel de Gracia Sandoval. Bueno, pues este hombre, recordamos, como tú también te has acordado y lo entrevistaste el año pasado, este hombre entró en mi consulta con una edad de 52 años y una altura de 1,75. Perdió, como estáis viendo en la fotografía, perdió este hombre 36 kilos en mi consulta. Entró con un peso inicial de 111 kilos y terminó con 75.
el trabajo nos costó, invertimos en su trabajo unos 8 meses. Si os dais cuenta, perdió una pérdida de peso muy buena, 8 por 4, 32, es decir, ha perdido aproximadamente por unos 4,5 kilos al mes aproximadamente, una pérdida de peso casi perfecta. Si os dais cuenta en la fotografía, nuestro amigo Juan Ángel también ha perdido mucho volumen. Este hombre entró en mi consulta con una talla inicial 52 y terminó con una talla 40. Por lo tanto, Juan Ángel perdió 12 tallas. Y después el diagnóstico. Ese IMC, esa masa corporal, ese índice de masa corporal, nuestro amigo Juan Ángel, porque hoy en día también es un buen amigo mío, entró en mi consulta con un IMC de 36,27. Eso significa, si recordáis, una obesidad de segundo grado, que es a partir de 35. Y terminó con un IMC de 24,51. Es decir, un peso totalmente saludable y la imagen habla por sí sola. Por lo tanto, como resumen, Juan Ángel ha perdido 36 kilos y 12 tallas con mi dieta y andando un poquito solamente en 8 meses. Pues vamos con el siguiente caso, que es el de Isidro. Isidro Miguel Méndez, también es un paciente mío y también es un buen amigo mío. Este hombre entró en mi consulta con una edad de 50 años y una altura de 1,89. Si veis en la foto, nuestro amigo Isidro perdió en mi consulta 57 kilos. Entró con un peso inicial de 150 kilos y terminó con 93. Invertimos en el trabajo 11 meses y hace que pérdida de peso más buena. Es decir, si os dais cuenta, perdió 5 kilos al mes. Una pérdida muy buena, no solamente con dieta y ejercicio. Y también, como estáis viendo, perdió muchas tallas. Ese hombre tenía una talla inicial de 60 y terminó con una talla 48. Perdió 12 tallas. El diagnóstico fue un trabajo muy bonito que nunca olvidaré. Este paciente también es amigo mío. Entró con un IMC de 42,01, es decir, un diagnóstico de obesidad mórbida y terminó con un IMC de 26. Por tanto, como resumen, nuestro paciente Isidro perdió en mi consulta 57 kilos y 12 tallas solo en 11 meses. Vamos con el siguiente caso, Juan Redondo Sánchez. Juan Redondo es un paciente de Jerez y también es muy amigo nuestro de la consulta. Entró en mi consulta con una edad de 52 años y una altura de 1,72. Como veis en la foto, perdió 26 kilos. Entró con un peso inicial de 103 kilos y terminó con 77. Si os dais cuenta, la foto también perdió mucho volumen. Entró con una talla inicial de 52 y terminó talla 40, perdió 12 tallas. Y si os dais cuenta, perdió también mucha barriguita, que eso es bueno perderla. Porque ya hablamos en el programa anterior que tener más cintura de la cuenta es un riesgo cardiovascular. Y el consenso lo establece a partir de 88 centímetros en la mujer y 102 en el varón. Es bueno en este caso, sobre todo con ese apellido, perder peso. Estoy totalmente. Porque es que si no, al final, efectivamente, hasta se burlan de ti. ¿No? Es malo para la salud. Malo para la salud, me refiero también en cuanto a lo que se refiere a su aspecto físico. Eso. Para todo. Para todo. Entonces, deciros que perdió esos 26 kilos, invertimos en el trabajo 9 meses. 9 por 3, 27, perdió aproximadamente 3 kilos al mes. Tenía un índice de masa corporal de 34,91, es decir, prácticamente 35, que es una obesidad de segundo grado, y terminó con un IMC de 26. Por lo tanto, nuestro amigo Juan Redondo perdió en mi consulta 26 kilos y 12 tallas solo con mi dieta y ejercicio y en solo 9 meses. Efectivamente. Vamos con el siguiente caso, que es Diego Cortés Vargas. Bueno, Diego Cortés Vargas es de mi pueblo. Yo vivo en Ubrique, pero yo nací en San José del Valle, es de San José del Valle y su padre también es un gran amigo mío. Este hombre entró en mi consulta con una edad de 28 años y una altura de 1,85. Diego Cortés es un chico bastante alto y perdió en mi consulta, como podéis ver, 22 kilos. Este hombre entró con un peso inicial de 118 kilos con 600 gramos y terminó con 96 kilos y 600 gramos. Por lo tanto, como hemos dicho anteriormente, perdió 22 kilos. En 7 meses, si os dais cuenta, 7 por 3, 21, perdió aproximadamente 3 kilos al mes. Las tallas, pues también perdió mucho volumen. Este hombre entró con una talla inicial de 56 y terminó una talla final de 48. Por lo tanto, perdió 8 tallas. El diagnóstico. Nuestro amigo Diego Cortés entró con un índice de masa corporal de 34,67, prácticamente 35, una obesidad de segundo grado, y terminó con un IMC de 28. Como resumen, Diego Cortés perdió 22 kilos y perdió 8 tallas en 7 meses. Nos quedamos con el siguiente caso, que es el de Manuel Fernández Millán. Manuel Fernández Millán es un paciente también del Torno. Este hombre entró en mi consulta con 64 años y una altura de 1,85. Perdió, por lo tanto, como estamos viendo en la fotografía, en mi consulta 29 kilos. Entró con un peso inicial de 140 kilos y terminó en un peso final de 111. Tiempo invertido, unos 10 meses, por lo tanto perdió aproximadamente 3 kilos al mes. Perdió mucho volumen también, entró en mi consulta con una talla inicial de 66 y terminó en una talla 58. Perdió, por lo tanto,
8 tallas. Este trabajo también es muy interesante, Pepe, porque este hombre tenía un IMC de 40,93. Como hablamos el otro día, a partir de 40 el paciente está diagnosticado de obesidad mórbida. Luego hemos tratado una obesidad mórbida solo con dieta y al final terminó con un IMC de 32. Por lo tanto, nuestro amigo Manuel Fernández perdió 29 kilos y 8 tallas en 10 meses. Efectivamente. Pues vamos con el siguiente caso, en este caso una mujer, Ana María Roldán Fuentes. Bueno, este trabajo es muy bonito también. Esta es una chica de la Sierra, concretamente del Gastor. Esta es nuestra amiga Ana María Roldán Fuentes, tiene una edad de 26 años y una altura de 1,64. Perdió 34 kilos. El peso inicial de ella era 92 kilos y terminó con 58. Tiempo invertido 12 meses. Si os dais cuenta, pues perdió aproximadamente pues, unos 3 kilos al mes aproximadamente. La talla inicial era una talla 54 y terminó en una talla 38. Perdió, por lo tanto, 16 tallas. El diagnóstico tenía un IMC de 34,32, casi 35, que es una obesidad de segundo grado, y terminó, como estáis viendo la foto, estupenda, un IMC de 21,64. Por lo tanto, nuestra paciente Ana María Roldán perdió en mi consulta 34 kilos y 16 tallas en 12 meses. Pero también me gustaría decir que la vi no hace mucho y esta chica no solamente ha perdido el peso, le ha pasado como nuestra amiga Noelia, ha perdido 6 kilos más y está aproximadamente sobre con 40 kilos menos. Qué barbaridad. Bueno, pues vamos con el siguiente caso, que es el Leonarda Vallejo Benítez. Bueno, esta chica es de Algar, es muy amiga mía, también el marido que es Juan, vienen a mi consulta de Jerez. Esta chica entró en mi consulta con una edad de 26 años y una altura de 1,71. Perdió, por lo tanto, como estamos viendo, 17 kilos. Entró en mi consulta con 86 kilos y terminó con 69. Tiempo invertido, 7 meses. Tiene una talla inicial de 48 y terminó talla 42. Perdió, por tanto, 6 tallas. El caso de Leonarda también lo he puesto porque Leonarda tenía un IMC de 29,45. Lo he puesto queriendo para recordar que el sobrepeso es la antesala de la obesidad. Y recordamos que un paciente es obeso a partir de un IMC de 30. Ella tenía 29, luego era un momento idóneo. Nada más que tenéis que ver cómo entró y cómo terminó. Claro. Entró con un IMC de 29,45 y terminó un IMC de 23,63. Es un peso totalmente saludable y la imagen habla por sí sola. Otro de los casos que vamos a ver corresponde en este caso a José Carlos Barea Escudero, doctor. Sí, este es un compañero de Jerez y también un buen amigo. Este hombre, cuando José Carlos entró en mi consulta con una edad de 54 años y una altura de 1,80, es un hombre bastante alto, entró en ese momento en mi consulta con 117 kilos y terminó con 100. Luego perdió 17 kilos en mi consulta. En 6 meses aproximadamente, sí, perdió aproximadamente unos 3 kilitos al mes. También perdió mucho volumen. Nuestro amigo José Carlos tenía una talla inicial de 56 y terminó en 50, luego perdió 6 tallas. El diagnóstico, nuestro amigo José Carlos entró con un IMC de 36,11 y terminó con un IMC de 30. Por lo tanto, podemos decir que nuestro amigo José Carlos perdió 17 kilos y 6 tallas en 6 meses. Vamos ya casi acabando con los casos que tenemos para hoy. Pedro Gallardo Márquez. Bueno, Pedro Gallardo es un paciente de mi consulta de allí de la Sierra, de Villamartín. Este chico, cuando entró en mi consulta, tenía una edad de 28 años y una altura de 1,67. Perdió, como estáis viendo en la foto, 14 kilos. Él entró en mi consulta con 85 kilos y terminó con 71. Tiempo invertido, 12 meses. La pérdida de peso ha sido lenta, gradual y controlada. Perdió mucho volumen, como podéis ver en la foto. Nuestro amigo Pedro entró con una talla inicial 48 y terminó talla 40. Perdió, por lo tanto, 8 tallas. Entró con un IMC de 30,57, es decir, un paciente diagnosticado de obesidad de primer grado y terminó con un IMC de 25. Estáis viendo lo bien que se quedó nuestro amigo Pedro. Como resumen, Pedro Gallardo perdió en mi consulta 14 kilos y 8 tallas en 12 meses. Solamente, como todos mis pacientes, con dieta y ejercicio. Y nos vamos a quedar ahora con el último caso, que corresponde en este caso a Rosario Torres Jiménez, que vemos que es una chica muy joven, ¿no? Sí, esta chica hace algún tiempo ya que fue paciente mía, de Arco de la Frontera. Yo siempre decía Rosarito, como amiga también de la consulta, porque se quedó estupenda, como podéis ver la foto. Nuestra amiga Rosario, cuando entró en mi consulta tenía 21 años, tú lo has dicho, muy jovencita, y una altura de 1,53. Perdió 27 kilos. Fíjate, Pepe, perder 27 kilos con una altura solamente de 1,53. Claro, que son mucho más acusado, evidentemente. Efectivamente. Y tiempo invertido 7 meses. Podemos decir 4 por 7, 28. Nuestra amiga Rosario perdió aproximadamente 4 kilos al mes. Pero perdió mucho volumen. En la foto podemos ver que tenía una talla inicial 44 y terminó una talla 36. Fíjate cómo queda la chica, que parece mucho más joven cuando pierde el peso. Claro.
Ella entró en mi consulta con un IMC de 33,33 y terminó con un IMC de 21,79. Es decir, entró con una obesidad de primer grado y terminó con un peso totalmente saludable. Como resumen, nuestra amiga Rosario ha perdido en mi consulta 27 kilos y 8 tallas solamente en 7 meses. Luego ha mejorado muchísimo y nada más que tenéis que ver la foto que ella habla por sí sola. Bueno, pues son los casos que hemos planteado hoy también. Noelia, ¿qué te ha parecido estos casos que el doctor nos ha ido contando? Yo como lo he vivido, pues yo lo que digo que, hombre, que animo desde aquí, que todo el que tenga ganas de quitarse los kilos, que vaya. Que se ponga en contacto Porque con el vamos, a mí me ha cambiado la vida, vamos, no te puedes hacer una idea. Solamente el que haga lo mismo que he hecho yo, se puede poner en mi lugar. Y aquellas personas que piensen, por ejemplo, que digan, oye, yo no voy a ser capaz de... Sí, es capaz, ¿cómo que no? Lo que hay que tener es ganas. Si tú tienes ganas, eres capaz. ¿no? Pues claro que se consigue. Mira, si los he perdido yo en 7 meses, yo dije, me los quito y me los quito. Y me los quité. Y aparte no solo eso, sino que yo ya ni miro para atrás ni para coger impulso. Y aparte me aficiono al deporte, sigo con mi dieta, que no es mi dieta, que para mí no es una dieta, para mí es mi estilo de vida, mi forma de comer. Y es otra cosa que te quiero decir, que no quiero que se me olvide, que hay muchas mujeres mayores que están con los trastornos menopáusicos, que no pueden perder peso. Yo he perdido el peso con hormonas, con un trastorno hormonal, porque yo con 35 años se me retiró la regla y tuve una menopausia precoz. Es decir, que he perdido los 35 kilos en 7 meses. Fuera parte con un tratamiento de hormonas puesto y sin periodo, vamos. Qué barbaridad. Esto sí que... Por eso te digo que... Y bueno, y otra cosa importante, con un papel y un boli. Como dice el doctor. Es que es verdad. Aquí no hay otra cosa. Es que no hay ni que... trampa ni cartón, ni más pastillas, ni más porquería, que no se pongan en manos de cualquiera, porque lo que hacen es poner en riesgo su salud. Claro. Muy bien dicho, sí que Y es eso, que es que yo lo digo, mira, hay un amigo mío de Ubrique, que se llama Diego, que está ahora con José Luis, en la consulta de José Luis, ya lleva casi 30 y tantos kilos perdidos. Y tú sabes qué, que él me vio a mí un día y me lo dijo, y le digo, mira, yo te reto a que vayas. Si no es así, después viene y me lo dice. Y él viene todos los fines de semana, me iba a comer, yo le pongo de comer. Dice, Noelia, es que es verdad, es que no paso hambre. Le digo, es que te lo he dicho, es que la gente no se conciencia. Vamos a ver, que hay que ir a una persona que te ponga de comer y que sepa lo que te está poniendo. Tú no puedes ir a cualquiera que te mande 3 pastillas, que lo que te va a hacer es que te va a poner todo el organismo revolucionado y a última hora, a la larga, vas a coger lo que no tienes. Claro. Es que es así. Mi amiga sin más estaba a régimen, pero no con José Luis, estaba con otra persona. Y a última hora se ha buscado un tiroide que le ha salido, que es increíble. Y ahora que hará engordar. ¿Te puedes creer que es normal que te manden pescado frito todos los días? ¿Dónde se ha visto eso en una dieta saludable? La dieta del Mediterráneo no es pescado frito, ni es rebozado, ni nada de eso. Claro. A mí que me den de tonterías, ni pastillas, ni agua, deporte, dieta sana y saludable, y no hay más nada, ni trampa, ni cartón. Fuera. Muy bien dicho, Eso Ahí es lo que tenemos a hay. Noelia, que es la voz de la Es que es sabiduría, a verdad. pesar de La lo ha joven que es, perfecto, ¿verdad? la ha hablado Es que es perfecto, verdad. Y lo vamos. bien que se ha dado Es que cuenta ella La ha de la hablado situación. perfecto, Es que es vamos. verdad, es La ha que yo- resumido en una frase, vamos. Es que yo soy feliz, a mí me ha cambiado la vida, vamos, nadie se puede hacer ni idea. Física, psicológicamente, para todo. Yo soy otra. Gracias a mi amigo José Luis. Muchas gracias, tío. Y le voy a dar un beso, porque es que... Es Ay, no Es que estaré- es que es estupenda, verdad, es que es que estoy súper estupenda, agradecida es con él. Es que no tendría palabras de agradecimiento. verdad, es verdad. José Luis, te habrás quedado Es que yo me ya quedo- sin palabras, yo así esperaba, que es que, te agradecemos. Es que ella es genial, vamos, ella es genial. os agradecemos a los dos que hayáis estado con nosotros compartiendo hoy el programa y bueno, ya la semana siguiente, la semana que viene seguiremos Estupendo, ahondando Pepe. en estas No cuestiones, esperaba, es que es increíble. Es verdad, ¿no? es Ya que es es increíble. verdad. Es una fenómeno, vamos. pero es un buen resumen para el programa. Hombre, que Yo sí pienso es. que es lo Perfecto así, vamos. Es que eso es la vida. Sí, es que es así. efectivamente. Sí, es verdad, sí, Es como ha verdad. pasado Qué arte todo. tiene, es que es la mejor. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias también amigos telespectadores por compartir con nosotros el programa. La semana que viene volvemos con ustedes. Muy buenas noches.